Buenas tardes, bosqueteras y bosqueteros. Nuevo miércoles, nuevo directo, miércoles 28, como siempre a las 8. Un ratito más con los cuatro bosqueteros. Esperamos que os guste el directo de hoy. Sabéis que, bueno, ya lo hemos anunciado antes. Sabéis que vamos a hablar de salud alimentaria y no solo nos referimos a temas productos fitosanitarios, los productos que consumimos, sino, ya veréis, tenemos un invitado muy especial. Vamos a esperar a que se vayan añadiendo, que se vayan incorporando los bosqueteros. Por aquí tenemos ya a Raúl. Y nada, permitirme unos segundos que los voy metiendo y comenzamos nuestro 11º directo de bosqueteros. Y un poco atractivo, ¿no? El contenido. A ver, Raúl, si puede entrar. Aquí tenemos a Raúl, el gran Raúl. Muy buena, Raúl. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo ¿Qué pasa? estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, Aquí muy liados como ilusionado, siempre. ilusionado con el directo, la verdad. Sí. Como ya sabes, no he podido escucharla antes, pero he estado escuchando la entrevista y, hostia, con muchas Bueno, ganas no de sé. preguntarle cosas y de hablar con él. Bueno, yo creo que para mucha gente quizá lo que decía el propio David, ¿no? Que esto va a levantar ampollas, ¿sabes? Tampoco no pretendemos justificar nada ni justificar nada. Simplemente son puntos de vista, experiencias personales y luego pues cada cual que saque sus conclusiones, ¿sabes? Nada, me preguntan por aquí qué tal el calor. ¡Guas! Horrible, horrible, de verdad, ¿eh? No se puede estar. Yo siempre, cuando vengo, como vengo de la Carolina, macho, que son muchos kilómetros en realidad, siempre intento aguantar el máximo, aprovechar todas las horas y que va imposible, ¿eh? A las 2 por ahí ya te tienes que ir, hasta las 7 no aparezcas, vamos. Sí, Imposible. yo los días que voy al huerto, que salgo de trabajar a las 4 de la tarde y llego a las 5 al huerto, es que no me puedo poner a hacer nada hasta las 7 a lo mejor. Claro. Y me Bueno, estoy yo de me 7 a pongo 10 6 de media la, 7 estoy pero hasta las María 10 de la renegando. noche en el huerto, pero es que es imposible estarse haciendo algo a esas horas. Es fatal. No, nos estamos planteando trabajar nosotros de noche, imagínate. ¿Qué pasa, Jairo? Muy buenas. ¿Qué? Pues ¿Cómo vais? nada, estoy metiendo a Tony, que ya está aquí, y creo que estamos los cuatro. Ah, genial. Así que, oye, tengo un notición que daros, macho. Pero me Cuenta. pone, me pone Tony, acepta. Tony, que sí, que no te dejamos fuera. Muy buenas, mosqueteros. Muy buena. Oye, que tengo un notición que daros, tío. A ver, a ver, Pero a ver. no, no A voy a ver, ser padre otra vez ni nada de eso, ¿eh? Pero, Ah, buah, súper importante para mí, súper ilusionado. Hemos conseguido traer las luciérnagas de nuevo, tío. ¿En Las joder. serio? vimos, las tenemos aquí joder. seguro, las estuvimos viendo, la vio María la primera, Sí. y me decía, ¿he visto algo, Lucilla? Y decía, eso, algún cristalillo y tal. Qué leche, tío, qué alegría, macho. Me pegué 2 días Qué ahí como... grande. Yo siempre digo que ese es mi objetivo en cuanto a favorecer la biodiversidad, ¿no? El conseguir ver las luciérnagas, una cosa que antes estaba por todos lados y hoy en día, vamos, Claro. es que no las Yo encuentras. era como... Además, si veis las publicaciones desde el principio, no sé si habéis visto el Instagram nuestro, pero desde la primera publicación a la última se ve toda la transición, ¿no? Y qué pena que no hicimos fotos. El primer año de trabajo yo no pensé en redes sociales, no pensé en este tema y no fotografiamos mucho, ¿sabes? Pero sí que es cierto que desde la primera publicación el objetivo principal era recuperar la luciérnaga, macho. Y era ahí como cuando la recupere ya puedo morir. Ahora me da un poco de miedo porque, Dios, tía, me cago en Jo, qué pasada, tío, Bueno, Pepe. sí, tío, estoy súper ilusionado, ¿sabes? Además, es que es algo muy especial, tío, para mí, el tema No, luciérnagas, ya, ¿sabes? Una te entiendo cosa personal. perfectamente, tío. Pero Te entiendo bueno. perfectamente. Oye, estaba comentando antes de que viniera y bueno, que como bien decía David, que yo creo que hoy va a ser un tema que quizá levantemos alguna ampolla, palabras textuales de David. Y claro, y es que la gente que aguante y vea de qué vamos a hablar hoy, pues bueno, quizás se quede un poco, ¿no? Porque no quiero que Sí. entienda la gente como salud alimentaria solo el hecho de comprar productos que sean Genial. ecológicos, que vengan de buena mano y tal, sino de otros factores, ¿no? No, total. Así que bueno, De hecho, estoy investigando a David, la entrevista que pasaste y tal. Y claro, yo sí. no sé
levantar ampollas, pero seguro sorprender. Seguro Hombre, sorprender y decir cosas, porque yo te digo, yo ya estoy un poco metido en el tema, no sé si de los que el que más o qué, pero o sea, cada vez me gusta más. No conocía lo del concepto de las lectinas, pero sí volver a una alimentación más evolutiva, más tradicional. claro. Y bueno, David está totalmente en eso y vamos, va a decir cosas, no quiero adelantar, pero Bueno, dice que el pepino no es saludable. yo a David, bueno, lo conozco, viene mucho por aquí. David fue uno de nuestros primeros clientes y me sorprendió mucho porque él venía buscando un zumo, pero ecológico de verdad. O sea, un zumo, porque ya sabéis que en temas certificación de ecológicos se siguen permitiendo ciertos productos que para mí no son ecológicos, pero bueno, se siguen permitiendo, ¿no? Y David es una persona muy especial, cuida mucho de su alimentación, entonces cualquier aditivo que se le dé al producto en sí, al producto natural, le sienta muy mal, ¿sabes? Y joder, tío, recuerdo cómo vino, cómo veía, cómo miraba los olivos, cómo tocaba cada hoja, y me quedé como diciendo, tío, ¿sabes? Claro, luego ya lo comprendí, ¿sabes? Para quien no sepa, David García Serrano, una gran persona, un tío. Yo quería presentarlo como un luchador, pero es que él, yo no lucho contra nada, a mí no me vendas de que estoy ganando batallas ni que soy un luchador, porque entonces no lo puedo vender como un luchador porque él no me permite. Pero, tío, una persona, tío, muy especial, ¿eh? De verdad, cuando la tienes así enfrente como que desprende una energía. Trabajó muchos años en Canal Sur, o sea, que es un tío que en cuanto a tema de comunicación y tal, conoce bastante. Y bueno, pues le tocó la China como les toca mucho, ¿sabes? Como seguramente nos toque a algunos de los que estamos aquí. Le tocó a él pasar por... Crucemos dedos, la verdad, crucemos dedos. Pero bueno, yo tengo muchos antecedentes, así que bueno, tampoco... Y tengo el ejemplo de David, con lo cual es como un tema que digo, bueno, pues si Todos me toca, me tenemos, toca. no, nos va a tocar en la familia. Yo me han tocado 2 casos en la familia, que ya no Yo están, tengo bastante. pero bueno. Claro, pues eso me ocurre a mí, ¿no? Pero bueno, David es uno de esos casos que aquí sigue. Tío que sigue, que además viene al campo y anda y funciona y lo lleva muy bien, ¿sabes? Entonces, yo quería invitarlo, tío, sobre todo para que conozcáis su historia, ¿sabes? Luego ya os digo, es un tío, es un investigador, es un divulgador, una persona muy bien cualificada, muy bien preparada y que creo que nos va a decir cosas que ya veréis, ya veréis. Bueno, ¿Y qué te comento, Pepe? ¿Entramos en su historia o vamos directamente al tema de alimentación saludable? pues no, si queréis, mientras él llega, porque le dije que nos diera 15 o 20 minutos, si queréis vamos a dar comienzo un poco con lo que todos conocemos como alimentación saludable, ¿no? Vegetales, ¿de acuerdo? Y cuando entre David, pues que nos demos cuenta en el error que cometamos en nuestras propias palabras. Así que, Ahí hay un tema, o sea, porque creo que David va a abordar un poco de cómo algunos vegetales, no solo por el tema de aditivos o el tema de pesticidas y demás, sino que los vegetales en sí no son la base de la alimentación del ser humano. No sé qué opináis. claro. Claro, Buah, yo creo que fuimos antes cazadores que agricultores. Totalmente, cazador Mucho antes. y durante mucho tiempo, durante muchos años. Claro, A mí, al final sí que, claro, yo creo que la visión que nos va a dar hoy David va a ser un poco esa también, la evolución humana, cómo hemos ido evolucionando también a nivel como especie, porque, oye, hay mutaciones, hay cosas que al final son súper interesantes. Yo me he comprado un libro a raíz de oír el directo de David, el de este libro, Que menciona a él todo el rato en el... Sí, sí. y la verdad que, por ejemplo, estoy leyendo una mutación con la leche de las vacas, ¿no? La caseína, cómo puede cambiar una proteína. Al final, yo creo que, a ver, tampoco tenemos que ponernos aquí alarmistas. Yo creo que una alimentación saludable es una alimentación que abarque muchos productos, que estos productos hayan sido, pues, yo qué sé, si son agrícolas, pues ya cultivados dentro de unas cosas normales. No productos que, por ejemplo, que se recolecten antes de su estado de maduración. Porque claro, también, yo no sé si mucha gente lo sabe, pero las frutas cuando maduran emiten etileno. Y no sé si la gente sabe lo que es el etileno, por ejemplo, que es el etileno no es bueno tampoco. Entonces, claro,
Yo creo que aquí siempre vendemos el tema vegetal como algo sano y tal, y yo creo que cualquier dieta tiene que ser una dieta equilibrada, tener de todo, porque al final necesitamos de todo para sustentarnos, vamos. Muy bueno. De hecho, si queréis, comenta Raúl y luego Pepe, luego yo un poquito el concepto, porque Jairo lo ha hecho. ¿Qué concepto tenéis cada uno de alimentación saludable? Tú, Raúl, ¿qué opinas? ¿Qué es para ti una alimentación saludable? Es que para mí, yo creo que para mí siempre ha sido un alimento saludable algo que unido a dejar que crezca de forma natural, podríamos decir, con toda la posibilidad de naturaleza, sin hacer intentar no hacer ninguna interacción, no, acción humana en ello. Porque cuando al final hacemos nosotros una acción humana es cuando la cagamos. Y lo que decía Jairo del tema de la madurez, eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, al final muchos de los productos, da igual que sean ecológicos como quieras, pero muchos para poderlos vender se cosechan antes de su madurez. Y eso no es bueno. Porque lo que interesa es que el producto madure en árbol o planta o lo que sea y luego alimentarse de ese producto. Porque es cuando tendrán los nutrientes y todo lo necesario para nosotros y que nosotros lo podamos digerir de forma correcta. Luego también, al final, dentro de una alimentación saludable, cada cuerpo es diferente. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. O sea, no podemos hacer algo general, pero a mí una cosa que me gusta mucho que dice David es que también, primero te has de conocer tu cuerpo. O sea, antes de alimentarte, conoce tu cuerpo y prueba con tu cuerpo. Al final, tu cuerpo es tu laboratorio y que eso lo dice. Y eso es muy importante. Es muy importante conocernos a nosotros antes y si un alimento te sienta mal, pues bueno, pues voy a cambiarlo o voy a intentar hacer otra cosa o investigar. Y para mí, yo la verdad siempre, y ahora que estoy muy metido con el tema estoy formándome, aprendiendo sobre el tema fermentaciones, creo que también es una parte, todo esto de la lectina no lo acababa de conocer yo, pero sí que habían cosas que ya sabía que pues el tema cereales, la pasta, no es que sea la cosa más buena para nosotros. Bueno, todos estos temas es muy interesante, pero tampoco hay que ser aquí alarmistas. Es lo de siempre. Yo digo que para mí una alimentación saludable es eso, algo que sea lo más natural, lo más cercano a lo que haría la naturaleza. Qué bueno, Raúl. Y tú, Pepe, ¿qué opinas un poco? ¿Qué es para ti la alimentación saludable? Bueno, yo tengo un concepto muy claro, Tony, sobre todo de mi época de oposición, ¿sabes? Cuando yo era opositor, era un tío extremadamente sano, ¿sabes? Muy, muy sano. Y estoy totalmente con Jairo. Estoy totalmente con Jairo, principalmente que haya una alimentación muy variada. Yo antes de ir a unas pruebas físicas para bomberos, o sea, ya sabéis que son un poco especiales. Muy duras. No sé cómo andarán ahora porque te estoy hablando ya de hace algunos años. A mí me gustaba ir al chino, tío, antes de las pruebas. A un chino. ¿Por qué? Porque en un chino tienes hidratos de carbono, tienes carbohidratos, tienes grasas, tienes azúcares, tienes todo. O sea, al final era un conjunto de todo. ¿Sabes? Entonces, principalmente una alimentación saludable es una alimentación que se basa en todas las necesidades que nos demanda el cuerpo. Si eres vegano, pues al final tienes que tomar la proteína, si no animal, vegetal, y ayudarte con algunas cosas seguramente, ¿no? Por otro lado, estoy con lo que dice totalmente Raúl. O sea, vale, voy a comer saludable, que no falte la fruta todos los días, que no me falte verdura, que no me falte carne, que no me falte pescado, que no me falte pasta. Pero, por ejemplo, en tema verdura, en tema fruta, muy, muy, muy importante el estado de maduración de la fruta, pero además por una razón muy obvia y muy lógica, que este tema fue precisamente David el que me comentó así, como voy a comentar yo a vosotros. Fijaros, un árbol, ¿para qué genera fruta? Si lo pensáis bien, la fruta es el recipiente de las simientes, de la semilla. Genera algo que es sabroso, que tiene olor, que es dulce. ¿Para qué? Para atraer a otros animales, entre ellos nosotros, para que comamos esa fruta y su simiente
la extendamos. Yo lo entiendo así. Sí, sí, Yo lo entiendo. Sí. Mira, creo que está ya David por aquí. Termino y te meto, David. ¿Qué ocurre? O no, mira, mejor voy a meter a David y que lo explique él. Me ¿Vale? ¿Os parece bien? me salgo. Venga, Me salgo. Yo lo que venga, veáis, si queréis genial. la ronda de alimentación saludable para que ahora David nos corrija. Bueno, pues, que entre David y que os cuente él mismo el por qué es tan importante el comerse una fruta madura, ¿vale? Si os parece bien. Y ahora ya Vale. metemos a Jairo de nuevo. Pues nada, ves metiéndolo. Y bueno, Es que tengo muchas ganas de hablar con mi David, concepto bueno, que hablemos con él. de alimentación saludable al final yo creo que ha ido evolucionando y espero que hoy vaya a evolucionar más. Hola, muy buenas. Muy buena, David. Sí, sí. Saludos. Hola, David. David, muy buenas, Hola. creo. Te voy a hacer un poco la putadita, macho. Quiero, por favor, porque me he quedado justo ahí interrumpido, quiero que termines y ahora ya te presento y te presento a Raúl y a Tony. Vale, le estaba diciendo a mis compañeros por qué es tan importante comer una fruta madura. Y esto me lo dijiste tú. Entonces, por Sí. favor, termina tú. Te he escuchado los 2 minutos últimos, vamos, previos a conectarme. Y es que el término alimentación saludable lo utilizamos de forma muy genérica. Entonces, el tema de la alimentación tiene muchos matices, muchas paradojas, y una, por ejemplo, está en la fruta. En principio, lo que tú apuntabas, las plantas tienen 2 estrategias principales. Hay más, pero principalmente tienen 2 estrategias. Cuando la planta, sus hijos, van a vivir donde ella está, por ejemplo, el caso de las leguminosas, le ponen lectinas, que ahora hablaremos de lo que son, y las semillas se quedan en ese sitio. Y lo que quiere la planta es que esas semillas nadie las toque, porque sus hijos van a vivir donde ella vive. Cuando hablamos de árboles frutales, la estrategia es distinta, porque un manzano no quiere generar competencia, o sea, que sus hijos sean su propia competencia, naciendo en el mismo sitio donde el almendro está. Entonces, ¿qué hace? Pone azúcares, pone fructosa, hace que los frutos sean apetecibles para que los animales los cojamos y nos los llevemos a otro sitio, nos los comamos demás y las semillas se dispersen y sus hijos vayan a otro sitio y no donde ellos están. Son, digamos, las 2 grandes estrategias. ¿Qué ocurre con la fruta? La fruta, mientras que está verde, la semilla está inmadura, entonces la planta lo que hace es que llena esa fruta de lectinas, que ahora explicaremos lo que son. Así ahora mismo muy eso, pues digamos que es como un tóxico, ¿vale? Al que ahora matizaremos, pero bueno. Entonces, mientras que la fruta está verde, está llena de lectinas, para que si algún animal dice de comérselo, le siente más y no repita, porque esa semilla está inmadura. Cuando la fruta la semilla está madura, la planta retira esa lectina e introduce la fructosa, los azúcares. Hace que la fruta sea de un color apetecible para que los animales la cojamos y nos la llevemos. Entonces, ¿qué ocurre? Si todo el año consumimos fruta, fruta no tenemos aquí durante todo el año. Pongamos un ejemplo. En el mes de enero yo me quiero comer un melocotón. Aquí no hay melocotón en el mes de enero. Entonces, ¿esa fruta de dónde viene? Esa fruta viene normalmente de Sudáfrica, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que como el viaje es muy largo, esa fruta no se coge cuando ya está en su punto de maduración. O sea, cuando la planta ha tenido el tiempo suficiente para retirar esas lectinas tóxicas, lectinas perniciosas, e introducir los azúcares. ¿Qué ocurre? Se coge cuando tiene un tamaño, además, se viene aquí y en cámara, pues se madura en 2 o 3 días, coge ese color, pero luego a lo que decimos no sabe a nada. ¿Por qué? Porque realmente la planta no introdujo esos azúcares. Pero sí se mantienen las lectinas. Por lo tanto, la frase así dicha tal cual, comer 5 piezas de fruta diarias durante todo el año, no es sano. ¿Por qué? En principio porque va a comer fruta que no ha madurado en el árbol. Por lo tanto, estás comiendo tóxicos que la planta ha dejado en esa fruta. Por lo tanto, ahí ya hay un matiz. Luego hay otro matiz. Nosotros tenemos ciclos circadianos, que bueno, más o menos el más conocido es el del sueño, ¿no? Diariamente estamos despiertos, estamos durmiendo. Pero luego también tenemos otro ciclo circadiano que es de la alimentación anual. Nuestro cuerpo interpreta que la fruta la tenemos en verano. Por tanto, en verano es cuando tenemos disposición de fruta. En invierno, normalmente, si no fuese por el comercio, en la naturaleza no tendríamos esa disponibilidad de fruta. ¿Qué ocurre? Que nuestro cuerpo interpreta que cuando hay azúcares, hay fructosa, hay fruta, estamos en verano, hay abundancia, después llega el invierno. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Guarda, retiene. Por lo tanto, y además hay un ejemplo muy, muy significativo. Los grandes primates que viven en la naturaleza solo engordan en verano.
que es cuando tienen a su disposición la fruta y engordan para afrontar el invierno. Pero durante el invierno no comen fruta porque no la tienen disponible. Por lo tanto, ¿la fruta es sana? Sí. ¿Cuándo? En su temporada. ¿Cuándo? Cogida que haya madurado en el árbol. El resto del año ni la necesitamos como especie, ni es saludable, porque vamos a comer una fruta que está cargada de lectinas perniciosas y también le estamos mandando un mensaje erróneo al cuerpo. Le estamos diciendo en el mes de enero que seguimos en verano, porque si comemos fruta durante todo el año estamos diciéndole al cuerpo, esto es verano, hay que aguardar para cuando llegue el invierno. Y el cuerpo necesita su ciclo, necesita comer en verano lo que es de verano y en invierno lo que es de invierno. En verano reserva nutrientes para el invierno y en invierno los gasta. Y es un ciclo que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Entonces, por eso, el tema de la alimentación saludable, dicho así, tiene muchos matices. Este es uno de esas paradojas que el hombre moderno pues no la hemos saltado y entonces, bueno, y además te viene que vamos a ir viendo todos esos matices a lo largo del directo de hoy y que nos vayas explicando. Para nosotros es todo un placer que estés aquí. Pepe solo ha hablado maravillas de ti. Bueno. Y nada, yo sí que me gustaría pedirte si podemos hacer como intervenciones más bien cortas, interactivas, para ir un poco, pues eso, hacerlo más bien coloquio, debate, ¿sabes? Aunque obviamente eres tú el protagonista. No sé, ¿qué te parece? Perfecto. Yo no estoy muy acostumbrado a estos directos. Bueno, lo primero pues, que Pepe habla de mí por gran amigo. Y Pepe y yo tenemos una amistad de poco tiempo, pero la verdad que nos une una gran amistad, aunque nos conocemos de hace pocos años. Y entonces, pues bueno, si conocéis a Pepe, es un tío con un corazón muy grande. Pero bueno, a los directos de este tipo, yo si queréis, yo hago parte y me cortéis en cualquier momento. Creo que lo primero es explicar un poco qué son las lectinas. ¿Vale? Vamos al lío. O incluso hablamos del concepto erróneo de alimentación saludable que tenemos. ¿O va todo ligado? Va todo ligado. El concepto, cuando terminemos de hablar, nos daremos cuenta que es un concepto que tiene muchos matices. Y esos matices, cuando hablamos de alimentación saludable, pues claro, empieza a encontrar paradojas. Y ahora entenderéis, bueno, yo si queréis, bueno, me presento un poquito, aunque sea... Sí. Preséntate. Bueno, yo soy David García, soy de Jaén, aunque vivo en Torre del Campo, ya más torrecampeño que genero. Y nada, yo de profesión soy técnico en imagen y sonido, trabajé 17 años en Canal Sur, en informativo y en realización. Pero bueno, un día la vida, pues me vino un diagnóstico de cáncer y dio la vuelta a la tortilla, ya todo cambió. Y nada, pues yo siempre me gustó la investigación, además yo llevo 25 años criando aves y mis aves tienen unos tratamientos un poco peculiares porque siempre ando investigando y demás. Y nada, pues dentro de esa investigación y demás que tuve que aplicar en mi tratamiento, pues animado por gente, mi entorno y demás, pues bueno, a los 47 años decidí meterme en la universidad. Este año he hecho cuarto de biología. Qué bueno. Yo soy biólogo también. Soy cuasi biólogo, pero todavía no puedo decir que soy biólogo. Y nada, pues el tema de la nutrición es algo que desde un principio ha sido significativo y para mí clave. Y el tema de las lectinas perniciosas es algo que ha sido un paso detrás de otro. O sea, yo he pasado por distintos conocimientos, y uno me ha llevado a otro, uno me ha llevado a otro, uno me ha llevado a otro, y al final terminé en este. Y poco más. Yo creo que tampoco lo importante no soy yo, sino lo que vamos a hablar. Entonces... Bueno, pues... Ahí sí, David, perdona, Dime. Sigue, perdona, no te corto. Sigue, termina. Las lectinas. Pues mira, las lectinas son un tipo de proteína. Hay lectinas en hongos, en bacterias, en mamíferos, en plantas. Tienen distintas funciones. Lo que tienen en común es que estas bacterias se acoplan a los azúcares, a los hidratos de carbono que hay en la superficie de las células, de forma específica. O sea, una lectina solo se va a unir a un tipo de azúcar que hay en un tipo de célula. Entonces, esto los organismos lo utilizan para muchas cosas. Por ejemplo, que utilizan lectina para producir, digamos, la infección. Entonces, por eso hay bacterias que son
van más a un tipo de tejido porque sus lectinas reconocen los azúcares, los hidratos que hay en esa forma. Vale, te tipo de corto para que la gente, digamos, que no está tan metida, lo entienda. Entonces, las lectinas son unas proteínas, ¿Sí? hay miles de millones de tipos de lectinas y No tantas, pero en todo el reino animal, es común en todo el reino animal, ¿vale? ¿vale? Y actúan un poco, ¿no?, como una cerradura, ¿no? Cada lectina se adhiere a unos organismos o a unas células, más o menos. Dependiendo del tipo de moléculas de hidrato de carbono que tenga en su superficie. La superficie de la célula, dependiendo, pues actúa evidentemente como tú dices, como una llave y una cerradura, pero son específicas, ¿vale? Y sus funciones son muy variopintas. Están implicadas en procesos enzimáticos, muchísimas cosas. En lo que nosotros nos vamos a hablar hoy son de las lectinas que generan las plantas. Como veníamos indicando, bueno, las plantas en principio no están ahí para ser consumidas. O sea, un conejo, cuando ve un zorro, corre, porque no se quiere ser comido. ¿Qué pasa? Una planta no puede salir corriendo, evidentemente. Pero, ¿qué hacen? Generan químicos para defenderse de sus depredadores. Principalmente, uno de esos químicos son las lectinas. ¿Todas las lectinas son malas? No. Las plantas se conocen como unos 500 tipos distintos de lectinas y a nosotros hay muchísimas que no nos afectan. ¿Por qué no nos afectan? Porque llevamos millones de años consumiéndolas. Entonces, nuestra microflora, nuestro sistema digestivo, nuestro sistema inmunológico las reconocen y, por tanto, pueden procesarlas. Y entonces, pues, no son perjudiciales. Os pongo un ejemplo. Los koalas tienen una dieta muy específica, prácticamente solo comen eucalipto, y dentro del eucalipto solo comen especies, no todos los eucaliptos. ¿Por qué? Porque durante millones de años su sistema digestivo, su sistema inmunológico, su microbiota se ha adaptado a las lectinas que tiene el eucalipto, pero nosotros no podemos comer eucalipto. ¿Por qué? Porque esas lectinas nosotros nos sentarían como un tiro, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que evolutivamente, pues hay una serie de alimentos que llevamos comiendo 2 días y que tienen lectinas. Entonces, esas lectinas son las que, digamos que son lectinas perniciosas. Vale. ¿Vale? Vale. Pepe, Raúl, ¿alguna duda, alguna aclaración hasta el momento? Bueno, yo quería presentarte, David, a Tony, que es justo este que tengo aquí debajo. Tony es biólogo, Raúl es ingeniero, a mí ni me voy a presentar, ya sabes. Y bueno, como te comenté, pretendíamos... Nos falta Jairo, que está ahí escuchando, que ahora entrará en algún momento para saludarte, porque además tiene una gana loca. Se ha comprado el libro y todo que comentaba en la entrevista. Jairo es que es un flipado del conocimiento, entonces yo sé que vaya a hacer una amiga buenísima, ¿sabes? Y, tío, yo era cuando comentamos el hablar del tema salud alimentaria, es que pensé en ti directamente, David. Y ya se lo dije a Raúl y Tony, y digo, tío, David es un tío que ya veréis, ¿no? O sea, eres una persona que está muy metida por, bueno, pues como bien dices, si no le hubieran diagnosticado aquello, pues sería un máquina en imagen y sonido más que lo que era en su día. Ahora, pues mira, una cosa la lleva a la otra. Entonces, una persona, tío, que yo contigo no voy a debatir ni voy a cuestionar porque es que no... O sea, sí que es cierto que entiendo y veo súper lógico todas las palabras que he escuchado salir de tu boca, pero no, de ahora, de siempre, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente eso, te presento, Raúl, Tony, Jairo que está detrás, que ya lo conocerás, y bueno, me parece genial que hayamos empezado así de fuerte, porque claro, anunciamos esto como un directo de salud alimentaria, entonces entiendo que todos los presentes, todos los espectadores, lo que pensaba es pues que habláramos un poco de alimentos sin productos químicos. Claro, un poco ecológica. ¿Qué ocurre? ¿no? ¿Qué ocurre? Que traemos unos invitados que, muy bien, pero que las plantas generan sus propios productos químicos si no sabemos alimentarnos. Si no cogemos la fruta cuando está el momento óptimo, que creo que el que inventó la palabra óptimo dio en el clavo, en el momento óptimo de maduración. Ni pasado de maduración ni antes de madurar. Entonces, yo tengo poco que decir. No solo eso, ¿no? David, también hay plantas que aunque las cojas en su momento óptimo,
a nivel evolutivo no estamos preparados para digerirlas o tienen estas lectinas que nos pueden inflamar, ¿no? Efectivamente. Eso son lo que yo denomino las lectinas perniciosas, están en esas plantas. Mirad, pensad por un momento e intentad imaginar unos 5 o 6 millones de años de la evolución del hombre. Vale. En ese periodo llevamos comiendo trigo, bueno, todo lo que son los cereales, unos 10, 11.000 años. 10, 11.000 años en 6 millones de años, eso Nada, ya de Poli. es muy, muy, muy poco. ¿Qué ocurre? Que la lectina más famosa que hay, que esa la conocemos todos, es el gluten. El gluten es una lectina. Ah, el gluten es una lectina. Pero no es la única lectina que tienen los cereales, ¿vale? Es la más conocida, pero no es la única. ¿Qué ocurre? Que evolutivamente no hemos desarrollado ni la microflora necesaria, ni las enzimas necesarias, ni nuestro sistema inmunológico está preparado todavía para reconocer esas moléculas que para nuestro cuerpo son relativamente nuevas, porque 10 o 11.000 años es muy poco. Pero imaginaros, si el trigo son 10.000 años, todo lo que llegó de América solo llevamos comiéndolo unos 500 años. O sea, eso evolutivamente, eso es un instante. Entonces ahí tenemos el tomate, la berenjena, el pimiento, el pepino, la calabaza, las legumbres, todo eso, todas esas lectinas, y aparte, por ejemplo, las legumbres que tienen un nivel de lectina muy alto, pues son perniciosas. Tiene un final feliz, ¿vale? Que luego lo diremos al final, que hay formas también que no se trata de dejar de consumirlas. Luego, si queréis, al final, luego ya explicamos un poco cómo haría. No, pero vamos a profundizar un poquito en esto, o sea, porque claro, es llamativo, ¿no? La palabra o la frase de un tomate puede ser perjudicial para tu salud. Vale, el tema es que estas lectinas son un organismo, pero ¿qué más tener y qué beneficios puede llegar a tener estas frutas y hortalizas? Pues, en cuanto a las lectinas, si buscamos información científica en cuanto a lo que es lectina y alimentación, realmente hay muy, muy poca, ¿vale? Vale. Hay muy poca. Si buscamos las lectinas en sí, bueno, se conocen desde hace más de 100 años y hay muchísima información, muchísima. Tú entras en PubMed y te puedes hinchar de tirarte horas leyendo sobre lectina. ¿Por qué? Porque las lectinas principalmente se utilizan en laboratorio. Esa propiedad que tienen de asociarse a unos tejidos u otros, a unas células u otras, sí, lo de la llave que hemos hablado, se utilizan como una herramienta. Os pongo un ejemplo de los primeros que se utilizaron y además muy significativo. Supongamos que tenemos una sangre y no sabemos si es del tipo A sub 1 o del tipo A sub 2. ¿Cómo hacen en los laboratorios para saber si un tipo u otro? Muy sencillo. Cogen una lectina de una leguminosa, que ya se ha aislado, se ha traído de la leguminosa además en laboratorio, y se lo meten en la sangre. Esas lectinas lo que van a hacer es aglutinar los glóbulos rojos del grupo SUB2. Por lo tanto, si hay aglutinación, ya sabemos que esa lectina es del grupo SUB2, si no, es del grupo SUB1. Entonces, una de las primeras funciones de las lectinas que se utilizó fue para aislar, para diferenciar los tipos sanguíneos. En este lado, o sea, de este tipo hay muchísima información. Pero claro, ¿qué ocurre? Si esa lectina yo me la como y llega a mi sangre y yo tengo un grupo de SUB2, ¿se comportará esa lectina igual en mi sangre que en el laboratorio? En principio sí. La teoría diría que sí. ¿Qué ocurre? Que hay muy poca información que trasladen las lectinas a estudios en vivo. Pero la teoría está ahí. ¿Qué ocurre? Que yo cuando explico esto, digo una cosa que cuando empiezo es que le pido a la gente que no me crea. Que de todo lo que yo diga, que no me crea absolutamente nada. Esa es la buena visión científica, ¿no? De siempre sí, no, yo cuando empiezo, y se me ha olvidado, se me había pasado, yo cuando empiezo, porque del tema de la lectina ya he dado algunas charlas y demás, cuando empiezo la charla lo primero que digo es eso, no me creáis. ¿Por qué? Porque realmente información, o sea, información científica de estudios en vivo de cómo, no sé, una legumbre puede llegar a provocar Parkinson, no hay, en humanos. ¿Qué ocurre? Que tenemos nuestro cuerpo, que como yo digo, nuestro cuerpo es nuestro laboratorio. Entonces, cuando tú dejas de comer lectina, tú ves el resultado. Y ahí ya cada uno que decida. Saque conclusiones. Ya hablo con usted y
mundo cuando llevan una semana me dicen, hostia, increíble, estoy mucho mejor de esto, estoy mucho mejor del otro, estoy mucho mejor de esto. O sea que, de lo que yo diga, créeme, no. Pero bueno, quien quiera puede... ¿A nivel de si tienes patologías dejas de tenerla o en general digamos que te sientes mejor y notas que tu cuerpo funciona mejor? Vamos a ver, en principio, los primeros días, lo primero que notas es claridad mental. Eso, en cuanto quitas las leptinas, lo que notas es claridad mental, porque esas leptinas dejan de estar en el torrente sanguíneo, dejan de ir al cerebro. Ahora os contaré un caso, un estudio que se publicó sobre la leptina y el Parkinson. Pero bueno, eso es el primero. Luego lo siguiente que nota en tu cuerpo es que adelgaza, realmente no adelgaza, lo que es que pierde inflamación, porque realmente no estamos gordos, lo que estamos inflamados. Yo en su día pesaba 100 kilos, que bueno, aunque sea hoy alto, Pepe lo sabe, pero bueno, yo estoy a casi todo lo que soy ahora. Entonces lo que pierde es kilos. Por ejemplo, tengo una amiga que en un mes y medio perdió 4 tallas, pero ella prácticamente pesaba igual, y lo decía, dice, he perdido inflamación. Y luego, con el tiempo, pues empieza a recuperar muchas enfermedades. La gran experiencia del tema de la leptina viene de un libro que se llama La paradoja vegetal, que ya lo apuntábamos el otro día, en el cual el autor, que es un doctor, el doctor Gundry, que es cirujano, él ha tratado a miles de personas y bueno, viene un cuadro amplísimo de todas las enfermedades que mejoran o incluso desaparecen. Y entre ellas pues encontramos enfermedades desde el cáncer, el Parkinson, el Alzheimer, el ELA, sobre todo las enfermedades neurodegenerativas, que no se conoce el motivo, pero que viendo la experiencia de este hombre, pues no hay evidencia, tenemos que decirlo, no hay estudios, pero apunta de que las leptinas tienen mucho que ver. Lo bueno es que cualquier persona que esté en esta situación solo tiene que probar a dejar las leptinas y comprobar en su cuerpo si funcionan o no. Vale, entonces, a vuestro propio cuerpo. Si yo quiero dejar de comer leptinas, ¿qué alimentos me recomiendas que empiece a dejar de comer? Yo, por ejemplo, en los últimos meses estoy disminuyendo bastante el consumo de hidratos de carbono. Pues esto, pasta, arroces y pan principalmente. Y sustituyéndolo por más proteína animal y grasas, ¿no? Por lácteos y grasa animal. Pero, por ejemplo, a nivel de vegetales, yo todas las noches ceno una ensalada. ¿Qué opinas de esto? ¿Puede ser que esté consumiendo las lectinas ahí? No, vamos, va bien. Vamos a ver, las lectinas tampoco, o sea, a ver si me... Esto debería de ir como por escalones, por fases, que Vale, el doctor en su libro lo explica. Él plantea primero una fase de mínimo de 3 días, donde es una alimentación más restringida, que va a hacer que nuestra microbiota cambie. Porque es otro apartado también muy, muy importante. Si nosotros comemos una serie de alimentos, vamos a tener una microbiota. Si comemos otra serie de alimentos, vamos a comer otra microbiota distinta. Vale, ¿Qué ocurre? Y explica a los que nos están escuchando qué es la microbiota. Yo obviamente lo sé, pero a lo mejor otra gente no lo sabe. Sí. Buen apunte porque muchas veces hablamos de cosas que pensamos que sabemos y realmente no. La microbiota, el conjunto de microorganismos que viven con nosotros. Viven en la boca, en nuestra piel, tal, pero sobre todo lo más significativo, digamos, lo más importante, donde hay mayor concentración en el intestino. Decir que esos microbios, donde hay bacterias, virus y demás, gracias a ellos estamos hoy aquí. O sea, hemos pasado una pandemia donde los virus son malos, y donde hemos estado todo el día limpiando las manos, etcétera, etcétera. Sin las bacterias, sin los virus, no existiríamos. Total. De hecho, hoy en día ya, la microbiota, que es el conjunto y relaciones que hay entre toda esta masa microbiana, en algunos sitios ya empieza a estudiar como un órgano más. Igual que se estudia el sistema circulatorio y tal, pues la microbiota pasa a ser un órgano más. Es tan importante que regula el sistema entérico. El sistema entérico es un sistema nervioso que tenemos en la barriga. Algunos llaman el segundo cerebro. Realmente no es el segundo cerebro, es el primer cerebro, porque es el primero que en el desarrollo del feto, el primero que se genera el sistema entérico. En realidad, no deberíamos, o sea, personalmente no me gusta hablar del cerebrocentrismo, como el cerebro el que lo rige todo, sino de un sistema. Y ese sistema lo compone el cerebro craneal, el cerebro entérico y el cerebro microbiano. Y en conjunto, los tres funcionan y
es lo que hacen que todos nuestros procesos se regulen. De hecho, hay hormonas, por ejemplo, la serotonina, en un 90% se genera en el intestino, no en el cerebro, ¿vale? Entonces, es súper importante. Y al hilo de lo que decía antes, de lo que comemos. Claro, ¿vale? Volvemos entonces a qué tenemos que dejar de comer si queremos ir reduciendo estas lectinas. Bueno, antes de eso, decir, dependiendo de lo que comemos, tenemos una bacteria u otra. Vale. Pero es que estas bacterias son las que generan neuronas, toxinas y demás, y son las que nos van a decir a nosotros muchas veces lo que pensamos. Son responsables, por ejemplo, de las adicciones. Dependiendo de lo que comamos, vamos a tener adicciones por una cosa o por otra. Son responsables de nuestro estado de ánimo. Vamos a estar más contentos o más propicios a la depresión, dependiendo si tenemos una microbiota u otra. Y esa microbiota, lo bueno que tiene es que nosotros podemos regularla comiendo unas cosas, comiendo otras. Según que comamos. De bacterias, claro. y esa... Perdóname, David, perdóname que te interrumpa, pero no quiero que pienses, Tony, que David lo que vende es malo que te coma una ensalada. No, si no es malo que te coma una ensalada. Habrá gente que le siente mal esa ensalada y gente que no. Es el tema del gluten. ¿Por qué? Porque esos alimentos que a lo mejor hace 5.000 años no estaban, hace 3.000 ya estaban, y en 3.000 años hay organismos que sí se han adaptado y otros que no. Por eso hay gente que, joder, ahora no me sale la celíaca, y otras que no. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué es lo que te dice David? Si a ti, tú todas las noches te cenas una ensalada y tú te acuestas y te notas hinchado, prueba a no cenar esa ensalada, ¿sabes? Cuando, prueba, sí, por ejemplo, le echo pollo, le echo la col lombarda, 2 brasicáceas que me gustan mucho, pero que a veces me paso y a veces me hago también mucha ensalada y eso me noto hinchado y me noto que no me sienta bien. Bueno, vamos por partes. Vamos. Es que el tema de la alimentación y de la salud tiene muchos matices, y entonces en el momento que tocamos un tema, ahí saltan, empiezan a encenderse luces de un color o de otro. No están tanto en que nos sienten mal, o sea, el gluten es malo para todo el mundo y no es necesario. Cuando vas a hacerte una analítica no te dicen, ¿cómo tienes los niveles de gluten? No, porque no lo necesitamos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que unas personas somos más sensibles y otras somos menos sensibles. Entonces, a lo que yo iba en cuanto al proceso de adaptación a lo de comer sin gluten, o sea, perdón, a comer sin lectina, una vez que tú pasas esos 3 días, tú luego tienes unas 6 semanas donde la alimentación está sin lectinas perniciosas. En esas 6 semanas tu organismo se va a regular de una forma exagerada. Hablo por experiencia, mi tumor era... bueno, ahí se supone que está, bueno, la otra historia. Mi tumor, yo tenía un pequeño tumor en el abdomen, un tumor que se llama estroma gastrointestinal, medía unos 26, 27 centímetros por 14. Como me dijo un amigo, yo tenía un melón en la barriga. Literal. Y sí, entonces me parece que de diarrea llevo, como 30 años. El tumor, se redujo, sigue estando ahí, está muerto, pero vamos, que yo no me operé, pero bueno, ahí está, ¿no? Pero lo que voy, desde que empecé a comer sin lectina, yo cuando voy al baño, y como estamos entre amigos lo vamos a decir las cosas claras, yo cago, como dicen los asiáticos, cola de mono, ¿vale? Y eso es el mejor signo de salud. Cuando uno va al váter, cuando termina, antes de tirar de la cisterna, te da la vuelta y mira lo que ha salido. Y eso te indica cómo está tu intestino. Qué bueno, siempre me lo he planteado. ¿Y qué es una buena señal? Porque cambia mucho lo que nos encontramos ahí. Exactamente. Pues, lo bueno, lo curioso de esto es que cuando tú estás un tiempo sin comer lectina, tu cuerpo se regula. Y yo tengo grandes amigos que son asiáticos y ellos dicen que para estar sano hay que cagar cola de mono. O sea, el churro. Que tenga textura, que sea... Vale. Como yo digo, como voy al váter es como cuando era chico. ¿Vale? Entonces, la comida está dentro de la vida social. Entonces, un fin de semana hay alguna historia y yo sé conscientemente que voy a comer lectina. Y así que cuando yo voy al váter veo que la cosa ha cambiado. Entonces me doy cuenta, percibo perfectamente que ahí es el tema de la lectina. ¿Qué ocurre? Que a los 3 o 4 días el cuerpo vuelve a recuperarse, vuelve a coger ese tono y tú ya sabes que está otra vez en sintonía. Entonces lo bueno que tiene, que es lo que decía antes, tu cuerpo es tu laboratorio. En el momento que regulas tu cuerpo al dejar la lectina, tú
diariamente ves tu estado de salud en la taza del váter, y si en algún momento, porque tampoco el tema de la alimentación no debe ser algo ahí en plan estricto ni machacón, pues oye, un día es un día y has salido y han venido unos amigos y bueno, pues has comido algo que sabías que tenía lectina, pues lo vas a ver. Y luego el tema está en que las lectinas también se pueden comer. Me explico. Hemos tenido ese tiempo en el que nuestro intestino se ha regulado, vamos todos los días, nos levantamos de la taza del váter y vemos que aquello fa fenómeno. Y entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en mi caso, a mí me encantan los garbanzos. Entonces, las lectinas, cuando se cocinan en olla a presión, como es una proteína, esa proteína se rompe. Entonces, ¿qué ocurre? Que cocinadas las legumbres en olla a presión y puestas también en remojo, que es otra cosa que también empiezan a debilitar las lectinas, hay algunas personas que las toleran. Entonces, volviendo, tenemos nuestro intestino al 100%, pues hacemos la prueba. Hoy voy a comer garbanzos y vemos cómo nos sientan. Hay personas que los toleran y hay otras personas que aún así no lo toleran. Entonces tú ya sabes que los garbanzos de vez en cuando puedes comerlos porque sabes que tu cuerpo lo tolera o no. Y así va haciendo con el resto de las lectinas. El tomate, ahora la pipirrana en verano, a mí me encanta. Pues el tomate sin piel y sin pepita tiene muchísimas menos lectinas. Bueno, pues ahora yo cojo, cuando tengo mi intestino bien, me como una pipirrana preparada sin piel y sin pepita y veo cómo me sienta. Que la acepto, que sigo yendo bien, pues yo ya sé que de vez en cuando puedo comer tomate siempre sin piel y sin pepita. Por eso digo que no se trata de apartar unos alimentos, se trata primero de tener tu organismo, tu intestino al 100% y cada uno de nosotros comprobar qué alimentos puede tolerar o cuáles no. Que es lo que tú apuntabas antes, Pepe. Pero es de esta forma, cocinando claro, una materia específica. Por ejemplo, el pimiento, pues quitándole la piel y las pepitas, ¿vale? Y de esta forma, ¿vale? Y luego hay más paradojas que son muy significativas. Y esta sé que a Pepe le va a gustar. Yo seguiría, antes de las siguientes paradojas, a aclarar aún más qué alimentos tienen lectinas. O sea, hemos hablado de, digamos, las hortalizas como pimiento, mira, tomate, hemos hablado del gluten, o sea, de los hidratos de los cereales, ¿no? Sí, mira, por seguir un poco la línea evolutiva, hace 10.000 años los cereales, todos los cereales tienen lectina. Y ahora hablaremos de la paradoja que hay en los integrales, los productos integrales. Todos los cereales, hay un cereal que no tiene lectina y ¿dónde está ese cereal? Ese cereal es propio de África, que es el sorgo. El sorgo es propio de África. ¿Qué ocurre? ¿De dónde procedemos como especie? De África. ¿Qué ocurre? ¿Que tiene lectina? Sí, pero no son perniciosas porque llevamos millones de años comiendo sorgo. Entonces el sorgo sí podemos consumirlo y esas lectinas que el sorgo tiene a nosotros no nos hacen. La pena de esto, tengo amigos africanos que me cuentan, dicen, mira, mi padre se crió con sorgo y mi padre tiene la salud de hierro. Pero ahora el sorgo en mi país ha pasado a ser como algo antiguo, algo de la gente del campo. Dice, la gente come harina de maíz. El maíz tiene muchísima lectina. Dice, ahora hay gente con diabetes, hay gente con muchas enfermedades, el cáncer ha subido mucho más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una pena que en África, donde está la cuna del sorgo, pues también estén cambiando esa... Estén apartando las que piensan que son más saludables por ser más modernas para ellos, pero realmente no lo son. Entonces, por ahí, todos los cereales. Luego, hace 2000 años hubo una mutación en las vacas del norte de África, del norte de Europa, que es la típica vaca fresona, la que conocemos todos, blanca con sus manchitas negras o negras con sus manchitas blancas, como quieran. La fresona. Bueno, pues esa vaca sufrió una mutación hace 2000 años. Esa mutación hizo que esa vaca produjese más leche. Entonces, claro, pues con el tiempo ha proliferado como la raza de vaca lechera. ¿Qué ocurre? Que esa mutación hace que esa leche tenga caseína 1, la cual solo llevamos 2000 años tomando y la cual el resto de leche de vaca, el resto de leche de cabra, el resto de leche de oveja tiene caseína 2. La caseína 2 llevamos millones de años tomándola y no nos sienta mal. La caseína 1 sí nos sienta mal. Por lo tanto, los productos lácteos hechos con vaca frisona también, aunque no sea una lectina en sí, pero la caseína 1
se comporta igual con la lectina. También hace la misma función. ¿Qué ibas a decir, Raúl? No, yo quería decir que entonces aquí podríamos, esto sería con este debate, bueno, con este debate no, con esta explicación, sería una forma de explicar y de dar más razón de que necesitamos variedades antiguas y razas autóctonas y rurales y rústicas. O sea, recuperar esas variedades y esas razas que siempre se han adaptado y han ido evolucionando con el ser humano. Muy buena reflexión. ¿Qué opinas, David? Sí, por ejemplo, aquí en Andalucía tenemos razas autóctonas de vaca y durante miles y millones de años el hombre que vivía aquí se alimentaba de la leche de esa vaca. ¿Qué ocurre? Que llegó un momento en el que llegó la vaca la frisiona que producía más leche y se desplazó como vaca lechera, la autóctona, y cogimos la otra. Pero sin embargo, la autóctona tiene caseína 2, que esa no sienta bien. El problema está en la caseína 1. ¿Vale? Entonces, y luego también, dentro de todas estas paradojas y estos matices, no solo que sean razas autóctonas, sino que estén criadas de forma tradicional. Me explico. Toda esta polémica que hay con los peos de las vacas, pues eso viene porque a la vaca se le está alimentando principalmente con granos, o sea, con la estina. Se le está metiendo soja, se le está metiendo trigo, etcétera, a un sistema digestivo que para nada está hecho. O sea, si a nosotros nos sientan mal, las vacas, tres cuartos mismo. De hecho, los piensos de ganadería van cargados de carbonato cálcico para digamos, disminuir toda esa acidez que le provoca a la vaca. Y todos esos gases que dicen ahora efecto invernadero y que nos venden como que van a arruinar el planeta, vienen porque la alimentación que reciben las vacas no es la adecuada. Entonces, no solo tenemos que de hecho, nosotros, Raúl y yo, bueno, todos somos fieles defensores de la ganadería regenerativa, en la que, pues, al final una vaca es... Claro, lo hace todo y está integrada en el ecosistema y, de hecho, cumple un rol fundamental. Beneficia tanto al cambio climático como al suelo, como a nosotros mismos cuando nos alimentamos de esa carne. Y a partir de hoy podéis añadir a la salud, porque la carne que comemos se estudió, se miró, y las lectinas de lo que comen los animales pasa a la carne. Por lo tanto, por ejemplo, comer vaca que sea ecológica solo es sano si realmente se ha alimentado de pasto, porque podemos comprar un grano ecológico, alimentarla total. Ecológico. Y la vaca es ecológica también, claro. Claro, pero ese grano lleva lectina y esa carne va a tener lectina. Entonces, por supuesto, raza autóctona y alimentada de su forma tradicional. El pollo con grano, si tenéis animales de granja, el pollo es carnívoro. Un pollo se alimenta de grano porque no tiene otra cosa, pero tú un pollo ponle un gusano y él va siempre a buscar insectos. ¿Por qué? Porque el grano también afecta negativamente a los pollos. Y si queréis ahora podemos hablar de una paradoja muy curiosa, que es la que apuntaba antes, que a Pepe le va a gustar, que es el tema de lo integral. Sí, me parece muy, muy interesante. De hecho, yo la escuché en la entrevista, pero pregunta por ahí Raúl, Quetero también, que si podríamos consumir algún tipo de microorganismo para que nos ayudara a digerir estas lectinas o esta... Yo creo que va la pregunta por temas probióticos y demás. No sé tú qué opinas de eso, David. Eso es complicado, ¿vale? Porque esos son procesos que ocurren en la naturaleza, en las especies, pero ocurren durante miles de años, no en un periodo tan corto. Es complicado. Sí es cierto que, volviendo a que hay, por ejemplo, el tema del pan tiene lectina, no deberíamos de comerlo, pero, por ejemplo, comer una vez a la semana un poco de pan, el pan siempre, a ser posible, con masa madre. ¿Por qué? Porque esa fermentación de 24 horas hace que se rompan las lectinas. Entonces ese pan no va a sentar tan mal, va a ser un pan más saludable. Y hay algunas bacterias que algunas personas ya sí tienen para empezar a digerir un poquito ese gluten y las mantenemos. O sea, digamos que de esa forma, ese camino evolutivo hacia el poder comer gluten dentro de muchísimo tiempo, pues lo mantenemos. Entonces, comer una vez a la semana algo de pan, pan hecho con masa madre, es positivo, porque esas bacterias, si las tenemos, que unas personas sí, otras no, pues las vamos a seguir manteniendo. Y como el número de lectinas va a ser muy bajo porque la fermentación la ha roto,
pues tampoco nos va a perjudicar. Qué interesante, qué interesante. Pues yo creo que podemos ir al tema de pan integral o pan Sí. normal. La idea general, yo creo, o lo que nos han vendido, ¿no? Es, joder, cómete el pan integral porque tiene Que lleva mayor fibra. de fibra Claro. y porque no está refinado. El tema con las harinas es que las refinan, las mezclan con otras sustancias que no son harina. Entonces la integral supuestamente no es así. Sí, Pero ilumínanos, David. vamos a ver. Esto, como todo, tiene una parte que es cierta, que la lógica nos lleva a decir que no. Evidentemente, la fibra es buena para nuestra microbiota. Que alimenta a las bacterias y entonces, por lo tanto, el comer fibra es positivo. Evidentemente, eso hay muchísima investigación al respecto y eso es indudable. ¿Qué ocurre? Que lo más recurrente que nos dicen es come pan integral. Bueno, para empezar, el hombre lleva pues unos 10.000 años consumiendo trigo y en Asia vamos a poner unos 8.000 consumiendo arroz. Desde el principio de los tiempos el hombre se dio cuenta que la cascarilla, y durante estos 10.000 años ha estado investigando, mejorando la tecnología para poder eliminar esa cascarilla del trigo, esa cascarilla del arroz. Y han sido 10.000 años de evolución industrial paralela a la harina para poder conseguir una harina sin los restos de salvado y demás. Entonces, 10.000 años quitándole la cascarilla, el salvado, al pan. Y ahora, en 100 años... Es verdad, es verdad, es 10.000 verdad. años no son nada. Yo ahora vuelvo a echar y para adelante. Bueno, ¿dónde está el tema? Hay otra lectina que tiene el trigo que se llama aglutinina de germen de trigo. La aglutinina de germen de trigo, en PubMed hay muchísima información porque se utiliza en laboratorio para diferenciar tejido y demás. Y es muy conocida. Pero ¿qué ocurre? Donde mayor concentración hay es en la cascarilla. Entonces, ¿qué ocurre? Que el salvado es la cascarilla del trigo. Cuando nosotros introducimos el salvado, lo que estamos introduciendo es una cantidad de lectinas perniciosas exagerada. Y ahora, al ejemplo que yo pongo que es muy significativo. Tengo un gran amigo que se llama José, él es panadero, tiene un horno de leña, hace su pan con su levadura madre, con su masa madre, y él me dice un día hablando de esto, y dice, mira, yo hago el pan integral porque mis clientas principalmente me lo piden. Dice, pero yo no entiendo. Dice, si yo de niño, el salvado es un subproducto del trigo, el salvado durante estos 10.000 años es un subproducto del trigo, dice, si yo el salvado lo he utilizado de chico para engordar a los cochinos, para engordar a los cerdos, ¿cómo mis clientas piensan estar delgadas y sanas comiendo esto? No tiene sentido. ¿Y dónde está el tema? En que los cerdos no engordan, los cerdos lo que es que inflaman comiendo el salvado. Durante 10.000 años el salvado se ha utilizado para engordar el ganado. Antes de matarlo, el ganado se tira un tiempo comiendo salvado para que engorden. Entonces, no es que engordaba, lo que realmente lo que hacía era que inflamaba por esas lectinas. Por lo tanto, comer fibra, por supuesto, muy sano, muy saludable y súper recomendable. Pero la fibra que no venga del salvado, porque el salvado, la aglutinina de germen de trigo es perniciosa, no lo siguiente. Entonces, vamos con pan blanco, a ser imposible, y si tenemos la opción, con masa madre. Claro, pero los productos integrales... Es lo de la masa madre, lo único que a nivel de panaderías y demás es bastante complicado encontrarlo. Y entonces, ¿abocarías antes por un pan blanco con el tema este que te he dicho de que las harinas van refinadas, mejor que el integral en sí, ¿no? Por la cantidad de lectinas. Pues, además, mira, hay otro motivo. Los productos químicos que se le echan al trigo, la concentración de esos fitosanitarios, etcétera, todo es lo que se le acopla. La concentración es muchísimo mayor en la cascarilla, en el salvado, porque es la parte externa. Por lo tanto, cuando estamos con un pan integral, no solo estamos comiendo esas lectinas perniciosas, sino que la concentración de tóxicos es muchísimo mayor que un pan ya de harina refinada a un pan blanco, ¿vale? Porque esa cascarilla es la que está en contacto directo con todos los tóxicos que se le agregan. Entonces, no sería solo el plus de las lectinas, también el de los tóxicos. Luego también, si queréis, modificado genéticamente también tiene que ver con las lectinas. Que si queréis lo podemos... David, tengo una pregunta
porque yo estoy sacando, ves que no estoy hablando porque estoy escuchando y estoy sacando unas conclusiones que al final del directo te las diré. Pero tengo una pregunta que hacerte. ¿Hay alguna manera de analizar esa concentración de lectina? Es decir, yo podría hacer un análisis concreto del zumo de aceite ireneo y saber qué cantidad de lectina tiene ese tipo de análisis. No sé. Hasta donde yo he investigado, lectinas no hay en el aceite de oliva. O sea, directamente el aceite de oliva no tiene lectina. No. Y estoy investigando ahora una cosa. Lo que pasa que, y bueno, esto sí es un poco tirarme a la piscina porque estoy todavía enredado con los exámenes y no he tenido tiempo de profundidad mucho. Pero bueno, para explicarlo de una forma sencilla. La grasa, vamos a decir que son como cadenas de hidrato de carbono, ¿no? Unas más largas, otras más cortas. ¿Qué ocurre? Una de las funciones que tiene la microbiota, la saludable, la que prolifera cuando comemos sin lectinas perniciosas, es que esas cadenas las cortan. ¿Qué ocurre? Que en las cadenas, o sea, si nosotros no tenemos esa bacteria, esa grasa de cadena larga, pasan en nuestro organismo. Y a esas cadenas se le acopla una cosa, un hidrato de carbono que tienen las bacterias, que son las licoproteínas. Para explicarlo sencillamente, vamos a ver cómo... En la superficie de la bacteria hay esa llave que hablábamos al principio. Bueno, pues aunque la bacteria se rota, estos trozos van a caer dentro del intestino. Y esa llave se va a acoplar a la grasa de cadena larga y va a pasar al organismo. ¿Qué ocurre? Cuando llega a la sangre, nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico, no sabe diferenciar si es la bacteria completa o si es un resto de bacterias. Y actúa como si fuese la bacteria completa. Por lo tanto, a lo que voy, que ya os digo que esto que quiero investigar más en profundidad. Tomar aceite de oliva es muy sano, pero si no tenemos la bacteria correcta, ya serviría como vehículo de esa licoproteína que pasaría a nuestro... Entonces, claro, pero tampoco podemos analizar, bueno, algo se hace ya hoy en día, pero no podemos analizar si tenemos esta bacteria o no, ¿no? No, si el tema no, la bacteria la vamos a tener cuando dejemos de comer lectina, vale, y esas bacterias proliferan. Es que hay dos grandes grupos de bacterias, los firmicutes y las bacteriodetes. Entonces, estas dos grandes familias, de hecho, las firmicutes, que son, o sea, todas son necesarias, pero digamos que aquí lo que interesa es el nivel que hay, ¿no? Unas están por encima de otras, y entonces, por ejemplo, cuando las firmicutes están arriba, se ha visto que en todas las personas obesas tienen las firmicutes altas. De hecho, es un signo para diagnosticar la obesidad, es analizar qué bacterias tiene. Cuando nosotros dejamos la lectina, las firmicutes bajan y las bacterias suben. ¿Qué ocurre? Que lo ideal es tener las bacterioides siempre altas, que son las beneficiosas. Cuando las bacterioides las tenemos altas, pues sus funciones van a hacer que la grasa sean más cortas y que no pasen y que no sirvan de vehículo para que esos restos de bacterias pasen a nuestro organismo. Sí. No sé. No, interesante. Yo no... Esto un poco tengo que profundizar más, ¿vale? Porque el tema de cómo la grasa sirven de vehículo a la lipoproteína es algo que busqué, hice una pequeña búsqueda y ahí... Bueno, y también creo que es un tema bastante complejo, ¿no? Para el directo que estamos hoy en día. De hecho, se me ocurriría preguntarte alguna cosita. Bueno, no sé si alguno de los compañeros, Jairo, quiere entrar, ya lo he ofrecido. Yo sí que querría preguntarte, ¿no? Entonces, ¿en qué basa David su alimentación hoy en día? Y para mí, porque claro, a mí me interesa, ¿no? De ¿qué desayuna David? ¿Qué come David? ¿Cuántas comidas hace al día? ¿Hace ayunos? Tal. Yo lo que pasa es que no están por aquí, además ya como es tarde se están acostando. Yo tengo una pequeña granja principalmente de pato y entonces yo por la mañana me desayuno 3 huevos fritos de pato. ¿Cómo ya? Sí, esto es otra historia, pero siempre que podáis poner pato en vuestra vida, si tenéis la opción de elegir pato, siempre pato. Mejor que el huevo de gallina. Sí, tiene más aminoácidos, más variedad de aminoácidos, aporta más nutrientes, más energía.
Y luego, si vamos al comercio, para criar gallinas, hoy en día se utiliza mucho antibióticos, y el pato tiene un sistema inmunológico que no necesita ni antibióticos ni nada. Ah, mira. También hay que decir que sí que es cierto que de gallinas, las que se usan actualmente, sea de forma ecológica o lo que sea, son variedades híbridas, hay razas híbridas que se han ido toqueteando, se han dejado de usar las razas autóctonas, que esas sí que son las buenas. En cambio, en pato yo creo que tampoco no ha sido nunca una explotación que ha hecho mucho el ser humano. Ya. Volvemos otra vez a la lógica. Mira, los patos donde han vivido durante millones, donde han evolucionado. En pantanos, en fanagales, en zonas donde hay una carga bacteriológica muy alta. Entonces, ¿qué ocurre? Que la selección natural ha hecho que el pato tenga un sistema inmunológico muy potente. Un pato con un sistema inmunológico débil no podría vivir en un fanagal. Interesante. Hay una lógica exagerada. Entonces, ¿qué ocurre? Que su sistema inmunológico y en parte ese sistema inmunológico, por ejemplo, comiendo huevos, pues nosotros somos parte de ese sistema inmunológico. Y yendo a lo que es la producción, en la granja, pues un pato no tienes que ponerle nada. Si se te muere un pato, normalmente es porque hay un accidente. Es muy raro que un pato se muera por enfermedad. Bien. Y los pollos, si tú tienes muchos pollos, pues o metes antibióticos, o normalmente siempre hay alguna enfermedad que te anda un poco ahí, estás tocando. Entonces, ya os digo, siempre que pongáis carne o huevos de pato, vais ahí sobre seguro. Siempre que estáis con una gallina comercial, ya, bueno, te cuento. Tendré Qué que cambiar mi proyecto. Volviendo al tema. Yo esta mañana me he desayunado 3 huevos de pato. Ya está. Con un poco pan. No. Espera, que no termino. 3 huevos de pato acompañado de un poquito de jamón. Hay una cosa que decir. Todos los productos ibéricos no tienen lectinas perniciosas. Anda. O sea, el jamón ibérico, el chorizo ibérico... Bueno, el chorizo lleva pimiento y demás. El lomo ibérico, eso no tiene lectinas perniciosas. Pues entonces yo me pongo mi huevo, un poquito de jamón y lo acompaño con unos 40 gramos de arándanos y unos 40 gramos de nueces. Y ese ha sido mi desayuno de hoy. ¿Qué he comido al mediodía? Al mediodía he comido conejo al horno. El conejo, si tiene la suerte y la garantía de saber que está criado con pasto, no va a tener lectina. Los piensos de conejo llevan algo de proteína, llevan algo de soja, llevan algo, pero el porcentaje que tiene de heno es muy alto. Entonces, la carne de conejo, dentro de que es complicado acceder a una carne que tenga la garantía 100% de que no tiene lectina, esta que hablábamos antes, pues eso de animales con pasto y demás, pues si vas al supermercado, la carne que te va a encontrar con menos lectina, a priori casi siempre va a ser conejo, por lo que decimos, porque siempre sus piensos le meten mucho forraje, que en realidad es lo que come el conejo. Claro, interesante. Claro, pues ese Qué bueno. lo acompañado con unas cebollas cortadas por la mitad, al horno, y pan hoy no toca. Otros días sí hacemos en casa un pan, que lo hacemos con harina de almendra, que el próximo día que nos veamos, Pepe, voy a ver si te llevo un poco. Pero hoy no había pan. ¿Es verdad? Estamos con el zafarrancho nos vivimos en el campo y estamos arreglándolo todo y no ha habido tiempo de pararse a hacer pan. Pero normalmente lo acompaño con un poco de pan de almendra. Qué bueno. Y nada, porque es otra historia que si queréis hablamos un día sobre el tema del ayuno. Entonces yo normalmente no ceno. Me he comido a media tarde, cogí un poco de chocolate puro, vamos, un 87%, algunos frutos secos y todavía quedaban algunas cerezas en un cereceo que tengo en mi casa y la última cereza me la he ventilado antes de bajarme para el directo. ¿Qué me Eso es lo que dices? Y ya aguantas hasta los huevos fritos de mañana sin cenar. Sí, vamos. Eso si queréis podemos hablar otro día tranquilamente del tema, porque el hombre no ha evolucionado comiendo 5 veces al día. Pensad un poco, el hombre ha evolucionado comiendo una vez cada 5 días. Claro. No 5. Entonces, un mecanismo en nuestro cuerpo, la autofagia, que esos mecanismos hacen que no necesitemos comer tan a menudo. Evidentemente, cuando comemos tenemos que comer para cubrir todos los requerimientos del cuerpo. Pero el cuerpo es que tiene 2 modos. O está en modo digestión o está en modo reparación. Por lo tanto, cuando comemos, el tiempo que de después va a estar en modo digestión.
si tu periodo de tiempo sin comer es más amplio, estás más tiempo en modo de regeneración. Aparte que si no cenas, pues el cuerpo cuando llega la noche, las primeras horas de sueño, que hay muchos procesos ahí metabólicos, además que pues todo eso funciona. Entonces yo ya directamente, pues no. Pero sí, desayunar. Qué bueno, qué bueno. Luego de vez en cuando hago algunos ayunos de 5 o 6 días sin nada, pero bueno, eso ya son más profundos. Bueno, tened en Es cuenta, demasiado, para quien me no, esté escuchando, David al final él lleva la alimentación que lleva por lo que él lleva. Yo, O sea que claro, David no... Con esto no la estamos suerte que diciendo tengo, hacer ayunos de 5 días. David es su propio laboratorio, él experimenta con su cuerpo, le está yendo muy bien. Me acuerdo lo que me decías, que te decía el médico, no sé qué haces, pero sigue haciéndolo. Con lo cual, ten en cuenta que ya es una alimentación en plan... Yo de esto he sacado una conclusión muy buena, perdonad que interrumpa, pero la quiero dale. decir antes de que se me vaya. Como bien dices, David, creo que no tenemos que luchar contra la, sino más bien empezar a aprender a convivir con ellas para que esa evolución siga adelante. Si el sorgo, la lectina del sorgo nos sienta bien, no es porque el sorgo no tenga lectina, es porque nuestro organismo durante muchos años se ha adaptado a esa lectina, ¿no? Entonces, fundamental, sobre todo, el proceso. Y luego, pues, saber un poco nosotros cómo ir llevando esa evolución, no querer de un día para otro. O sea, a mí me parece realmente triste que por buscar más huevos en gallinas, más leche en vaca o más producción en habas, se nos haya olvidado un poco todo esto que hemos aprendido durante miles y miles y miles de años. Entonces, el tema comenzar es con productos que que sean lo más autóctonos posible y que se elaboren de una manera totalmente natural, sin añadirles nada, sin forzarlo a nada, sin... Creo, no sé. el tema es que la alimentación, lo ¿Podéis pienso, y creer? es mi punto de partida, es que sea consciente. Tú conscientemente sabes lo que estás tomando y sabes cómo tu cuerpo lo va a tomar. Porque lo que tú dices de no, que cada cuerpo es lo suyo. Hay gente que es tan hipersensible a la lectina que en el momento que come un poquito de una, vuelve a recaer en enfermedades graves y demás. Entonces, cada cuerpo, pero cada uno debemos ser conscientes de nuestro cuerpo. Entonces, sabiendo por dónde van los tiros, yendo pausadamente y analíticamente y observándote y viendo y demás, pues tú puedes mantener un estado de salud en el cual, pues, alguna lectina a lo mejor tienes que decirle que no porque eres muy, muy sensible a esa lectina, pero otras no. Entonces, Claro. tú ya te vas haciendo tu alimentación a tu microbiota y a tu sistema inmunológico. ¿Qué ocurre? Que ahí está la base como yo digo, de la salud o de la enfermedad, depende de cómo lo mires. Porque en el libro de la paradoja vegetal, cuando llega a la parte donde vienen las enfermedades, que este doctor ha tratado solo mejorando el tema de la alimentación, pues ya... Y, por ejemplo, un estudio que encontré hace poco, y es muy significativo, aunque no se puede aplicar porque es nematodo, pero bueno, los nematodos, para que todo el mundo lo entienda, los anisakis, que casi todo el mundo le habrá sonado, que son como unos gusanos. Bueno, pues estos tipos de gusanos, otros familiares, se utilizan en investigación en laboratorio. Vamos, de hecho, por ejemplo, en la Universidad de Jaén tenemos al doctor Abolafia, que es uno de los mayores expertos que hay a nivel mundial. Bueno, pues hicieron un estudio, cogieron unos nematodos de estos que tienen una mutación genética y tienen unas neuronas que generan dopamina. La falta de dopamina es lo que genera Parkinson, ¿vale? Tenemos una neurona en el centro del cerebro, en una zona muy concreta, que esas neuronas generan dopamina. Cuando esas neuronas, por algún motivo que a día de hoy se desconoce, fallan y dejan de generar dopamina, es cuando aparece el Parkinson, ¿vale? Bueno, pues entonces estos nematodos lo utilizan para probar distintos estudios con el tema del Parkinson, porque en el momento que ese nematodo hacen algo y actúa de una forma positiva o tal, pues ya lo saben, lo pueden ver fácilmente en un modelo de laboratorio sencillo. Bueno, pues cogieron 9 lectinas, entre ellas el trigo, la soja, el maíz, ¿cuál había más? Bueno, distintas, todas de alimentos comunes, ¿vale? Esas lectinas las marcaron con fluorescencia y se las dieron a comer a los nematodos. Vieron cómo las lectinas iban directica a las neuronas que generaban la dopamina. Y
en distintas maneras, pero todas afectándolas de forma negativa a esas neuronas. ¿Qué quiere decir? Evidentemente no podemos decir que esas lectinas son las causantes del Parkinson, porque estamos hablando de un animal de laboratorio, un nematodo, que está muy alejado de nosotros. Pero ya nos deja entrever que cuando el doctor Gundry dice que él tiene pacientes que dejando las lectinas han mejorado o han curado el Parkinson, pues algo. Pero evidentemente tenemos que ser conscientes de que eso no está probado en humanos. Entre otras partes, bueno, porque... Sí, pero es un ejemplo Es un prometedor. ejemplo que pone en situación. Ahora, si yo tengo síntomas de Parkinson, pues hago la prueba, dejo de comer lectina, incremento, por ejemplo, el resveratrol, que está en los arándanos, y con eso veo qué pasa. Y ya está, en mi cuerpo, con mi laboratorio. Porque estés 10 días sin comer lectina, ves si la enfermedad se frena, Claro, progresa. yo el problema que le veo también mucho es al no comer lectinas y basarme pues más, por ejemplo, en carnes y demás, no me siento seguro comiendo las carnes de... Es que Que bueno, yo ya no voy ni al supermercado, voy a la carnicería aquí del pueblo, pero viene de macrogranja igual y como tú has comentado, pues viene de piensos con lectinas, pero es que además viene de hormonas, viene de antibióticos. sí, pero es que hay un matiz. El que no comas lectina no quiere decir que no comas vegetales. Vale. ¿Vale? Es que este concepto quizás no haya quedado claro. Realmente de carne, pues debemos de comer algo, pero tampoco gran cantidad. Algo en el plato debe ser principalmente de otras cosas. Entonces, tenemos que ir al mundo vegetal y que el plato sea principalmente vegetal, pero vegetales sin lectina. Tenemos toda la familia de las coles, la lechuga, todo lo que se cultiva bajo tierra menos la patata, los rábanos, los nabos, la remolacha, tenemos que buscar otras verduras sin lectina, pero el no comer lectina no quiere decir que me voy a hinchar de carne. No. Vale. Su poquita, y si puede ser pescado mejor, también. Siempre pescados pequeños, pescados salvajes. En cuanto al pescado, hay una opción que no me acuerdo ahora mismo. Hay un par de supermercados. Lo que pasa es que si lo digo me voy a equivocar. Pero bueno, cuando vayáis al supermercado, en la parte de pescado hay el salmón, que hay un par de líneas de supermercado que tienen el salmón congelado, es salvaje. Entonces, cuando ya quedáis con la copla, pues ahí hay un recurso muy bueno. Sí, y otra vez a mí me viene, hablas del pescado, me vienen los miedos del mercurio, materiales pesados y demás, contaminación en el mar y... De ahí lo suyo es comer pescados pequeños, porque siempre los pescados pequeños van a tener menos acumulación de... Claro, total. No, pues es un debate interesante, o sea, y muy complejo y ya te digo, como que hay que profundizar mucho, ¿no, David? O sea, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Hay muchos matices. Lo bueno es que cuando empiezas, y yo lo que le digo a la gente, digo, mira, proponte una semana sin lectina. Digo, no tiene que ser mañana. Tú te haces tu croquis y dices, pues a ver, la semana tal, que voy a estar más tranquilo, no sé qué, o que no viene familia, o que no tengo visita, no sé qué. Te haces tu menú, vas a la plaza, compras esto y haces tu menú sin lectina. Una semana. Y a la semana tú ya ves el resultado. Y entonces tú ya decides a crear lo que yo te diga. Creer lo que te diga tu cuerpo. Luego hay otra cosa que no tiene nada que ver con la lectina, pero bueno, ya que estamos hablando de tema salud, que también es muy importante y que no se dice públicamente, no los medios no, ni los médicos, ni nada, el tema de la sal. La sal es necesaria. Me digo, come sin sal, come sin sal. Bueno, ¿dónde está aquí la paradoja? Lo que nos venden en el supermercado, lo que normalmente podemos ir a comprar en el supermercado y va a aparecer como sal de mesa, eso no es sal, eso es cloruro sódico. Cloruro sódico que sale de una industria química y prácticamente es un subproducto de la sal. Tiene prácticamente todos los minerales de la tabla periódica, no recuerdo más, son 98 los minerales que hay en la sal, y la industria que hace, que coge esa sal y esos minerales los saca y lo utiliza para pinturas, para incluso explosivos, para distintas cosas. Y el cloruro sódico que queda
después de haber sacado todos esos minerales, eso es lo que nos venden como sal de mesa. Eso es perjudicial, ¿no? Eso es veneno. Por eso que te dice el médico, no, no tomes sal. Claro, no te dice no tomes sal. Te debería decir no tomes cloruro sódico. ¿Por qué? Porque la sal pura, la sal que da el mar, la sal de las salinas pura, es necesaria. Eso es un alimento estupendo. Tiene una cantidad exagerada de minerales y además algunos minerales que son rarísimos de encontrar en cualquier otro alimento en unas proporciones que a lo mejor son mínimas, pero para nuestro organismo es fundamental. De hecho, por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero bueno, hay gente, me incluyo, que tomamos agua de mar para consumir esos minerales en unas proporciones, no lo consumimos así en litros de mar. De hecho, bueno, yo tengo la suerte de que aquí en Torre del Campo hay una envasadora de agua de mar. Un buen amigo mío, un loco de la salud. Y por eso, por agua de mar. Entonces, cuando tú cocinas con agua de mar o cocinas con sal pura, no se altera la presión. No hay problemas de presión. La presión no sube. Sube cuando tomas el veneno blanco que nos venden en el supermercado como sal de mesa. Pero no se debería de llamar sal de mesa ni nada que se le parezca. Es como cuando hablamos de un aceite refinado. Y te digo, esto es un aceite refinado y tú lo pones al lado de un aceite virgen extra. Son dos mundos. Pues pasa igual. Sal del supermercado es un veneno blanco que estamos vendiendo, un subproducto de la industria agroquímica, o sea, de la industria química, y la sal pura, marina, es un alimento que nos beneficia y que nos necesitamos, que tiene unos minerales que nos cuesta muchísimo encontrarlos en otro tipo de alimentos. Y no sé, ya en qué hora estamos. Y te pregunto a la gente si hace... Dicen el yodo para el escorbuto. Para el escorbuto... No te escuchamos, Tony. Ah, vale, vale. Es que no te escuchábamos. ¿No me escucháis ahora? Sí. Sí, sí. Ahora sí, ahora sí. Vale, disculpad. Dinos, Que que yo tengo la duda diciendo algo, de- pero no te escuchamos. Tengo la duda de dónde encuentro esta sal. Yo voy al supermercado y solo veo la sal de mesa. ¿Dónde está la otra? Te tienes que... Vamos, yo en mi caso particular la compro directamente en la salina, pero bueno, lo mío es que... Antes apuntaba a Pepe, yo tengo una motivación que por suerte vosotros no tenéis. Entonces yo tengo algo más cosas que de lo normal porque mi situación, pues bueno. Entonces hay una cosa que es, tú preparas la bañera con agua caliente, lo máximo que tu cuerpo tolere, y echas 1 kilo de sal pura, y esto tiene unas propiedades para eliminar toxinas exageradas. Entonces yo llevo ya, son 6 años y medio de quimio, de una quimio ambulatoria, más todos los TAC y demás que a mí me hacen, entonces yo necesito eliminar toxinas. Claro. La elimino mucho con el tema del ayuno, pero otro modo de eliminar las toxinas es con los baños de sal. Entonces yo compro en Salinas y yo compro, vamos, con un amigo compro un kilos. Sí, yo Claro. compro mucho. Pero bueno, te vas a un herbolario, al herbolario más cerca que de tu casa, y seguro que en el herbolario tienen que tener sal pura marina. Vale. Sí. Y luego la otra duda es el agua de mar, porque ya la había escuchado, pero claro, te hablo de la contaminación y demás que hay en el mar. ¿Me atrevo a ir al mar y traerme una garrafa de agua, diluirla con agua y bebérmela, o consumes otro tipo de agua de mar? Vamos a ver, yo la primera que consumí fue así. Yo tengo 2 críos que ya, bueno, el mayor tiene 16 años, pero cuando eran chiquititos nos íbamos a la manga y no la cogí del más menor, porque entonces no estaría aquí hablando. La cogí del Mediterráneo y el tema está en que te metas a primera hora de la mañana, cuando el agua está más limpia y demás, pues te metas cuando a una altura que el agua te llegue como por aquí, ¿vale? Coges la garrafa, la tapas, la metes en el fondo, abres para que se llene del fondo. Esta sería la forma de coger un agua. Como te digo, tengo la suerte de que un gran amigo, tiene una envasadora de agua de mar aquí en Torre del Campo, que no porque sea de mi amigo, pero es la mejor agua de mar que puedas encontrar. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Él coge el agua de mar del Cabo de Gata, de un parque natural. La coge a no sé cuántas millas de profundidad y a no sé cuánto de profundidad, o sea, súper alejado de la costa. Pero encima tiene el matiz de que ahí hay fumarolas volcánicas que hay más magnesio y más minerales que cualquier otra agua que hay. De hecho, es una cosa que él se sorprendió cuando él empezó a vender este agua, la comparaba con la competencia y decía, ¿cómo mi agua tiene más magnesio? Si vienen todas del Mediterráneo. ¿Vale? Pues ese agua no solo viene de un parque natural, sino que encima tiene unas cualidades que no tiene otra. Entonces,
vaya también, normalmente, él, bueno, ahora también está vendiendo ya al Corte Inglés y a grandes superficies, pero en herbolario normalmente vaya a encontrar agua además sin problema, ¿vale? Vale, vale. Pues no sé si creéis que se queda algo en el tintero, o si hemos comentado un No, poquito. creo, Tony, creo, Entre Jairo, si Tony, no. que deberíamos de darle paso a Jairo, aunque sea unos minutos, porque Sí. sé que Jairo quería conocer a David. Entiendo que yo no puedo salir porque si salgo yo se acaba el directo. No, Entonces, no, pues, o Raúl o tú, salgo yo, o, salgo yo. o Raúl o tú, el Un que placer, queráis. David. Muchas gracias por aclarar todas mis dudas. Y nada, nos vemos pronto en una segunda parte hablando sobre el ayuno o algo que pueden haber ahí. Podemos echar otra tarde sin problema, que ahí también hay donde rascar. Muy bien. Pues nada, Ayuno, muchas gracias por dióxido, iluminarnos el agua de sal. conocimiento. Es que hay muchos temas ahí que tocar. Pero creo que eso es para hacer otros directos, la verdad. Porque hay para profundizar en medida. Bueno, Tony, ya hablamos. Muchas gracias, Hablamos, tío. Pepe. Nos vemos. Luego acuérdate de compartir con alguien y guardar el directo, ¿vale? Oye, ¿qué te parece? ¿Y si lo comparto directamente con Bomberos Unidos? ¿Se puede hacer esto? Lo envío directamente a Bomberos Unidos. Lo de Bosqueteros Unidos, en teoría diría que... Perdón, estaba yo en Bomberos Unidos, ¿sabes? Vale, Bosqueteros vale. Unidos, En teoría, ¿vale? en teoría te puede dejar. Yo no lo tengo claro. Mira a ver si puedes, pero O sea, yo no- lo que te puede Pruebo y si permitir... puedo, y si no, a Jairo. Vale. Si no, Jairo, ya está. Bueno, Vale. sí. O Raúl, porque Jairo tampoco ha aparecido mucho. Vale, o Raúl, como queráis, me da igual. Raúl, te Bueno. comparto contigo. Voy a probar con Bosqueteros Unidos, y si no, Mira a ver, voy a... Jairo, prepárate. Un placer, chicos. Mira Al esto, próximo. cómo vienen por aquí. Mira, David, los que vienen por aquí. Por ahí Ya va está- siendo su hora. Tengo una montada, David, necesito que vengas, macho, y procesemos algunas cobayas. Hoy me preguntaba alguien por ahí, por Instagram, que qué hacíamos con las cobayas. Y digo, pues no sé si decírtelo, porque la intención era procesarlas, pero todavía no me comió ninguna, macho. Así que deberíamos de hacer alguna fiesta, ¿no? Y un día de brasa de cobaya, tío. Sí, vamos a ver. Tengo Las invitado... Mira, las cobayas, el primer nombre que tuvo las cobayas en Europa era conejillos de India. Y eran conejillos de India porque cuando los españoles llegaron allí a América, aquí teníamos conejos como para comer y demás, y allí tenían las cobayas. O sea, la cobaya es el animal más manso que yo conozco. Yo llevo poco tiempo también con ella y yo me quedé asombrado de lo manso que es. Y es que las cobayas se criaban en las cocinas de las casas, estaban allí en el suelo, o sea, andaban por allí por la casa. Y los restos de comida, conforme sobraban, se los echaban de comer y cuando querían comer, pues cogían una y, como tú dices, la procesaban. O sea, la cobaya ha sido una fuente proteica del cono sur de América desde hace miles de años. Además, se ha estudiado y no recuerdo ahora el nombre, pero sí tiene propiedades antitumorales, la carne de cobaya. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí en Europa llegó como mascota y claro, esto a muchos les raya mucho, pero bueno, solo tienes que irte de turismo por el cono sur y verás que los restaurantes y en las casas tradicionales, la cobaya sigue siendo una fuente principal de proteína. Porque aparte de Un momento, perdona, porque voy... Ah, vale. Que voy a invitar a Jairo, que no lo había invitado. Y digo, entra Jairo y dice, no me llega invitación. Vamos, yo lo que quiero es que nos comamos alguna, porque es que no veas ya la que tengo montada. Ya verás cuando venga, ya verás. Pero bueno. A ver si Bueno, aquí viene nuestro cuarto bosquetero. A ver. Nos tienes que hacer una visita antes de que se vayan las luciérnagas, David, tío. anoche Y no, hembras no he visto macho. Ya he visto los vídeos que me han mandado. Que envidia, ¿cómo te gusta darme envidia? Aquí está Jairo. Bueno, David, te presento a Jairo. Jairo, David. encantado. Bueno, yo estoy en primer lugar flipando, aquí aprendiendo un montón, David. Yo creo que hablo por todos, darte las gracias, tío, de antemano. Vamos, yo siento admiración por la gente que cuando divulga se le entiende, porque yo también intento divulgar y no es fácil. Tenemos una responsabilidad añadida a la hora de intentar transmitir cierto mensaje y tú lo explicas de maravilla. Se te entiende a la perfección. El truco que tengo es que intento siempre pensar que se lo estoy explicando a mi madre. Y pues tiene 76 años y bueno, pues intento siempre pensar Y eso. 4 carreras que tiene la mujer, ¿sabes? Sí, 4 carreras. Pero, que tiene.
Pero parece una cosa Porque va. fácil, pero no es fácil. Parece una cosa fácil, pero no es fácil. Y yo te agradezco que te expliques también. A ver, he apuntado cosillas, ¿vale? Al final yo voy a hacer lo que he visto, bueno, voy a comentar un poco lo que he visto y con las sensaciones que me voy, ¿vale? Bueno, súper importante el conocer el cuerpo de uno, es súper importante. Que al final es un poco lo que nosotros aquí siempre hablamos, que la observación es algo que se está perdiendo y observarnos a nosotros mismos también es importante, ya sea con tema de lo que te sienta bien al alimentarte y demás. Y bueno, genial el tema de dietas, porque al final aquí se venden unos estándares de sociedad de lo que has dicho de la fruta y de la verdura, bueno, sobre todo de la fruta, lo de 5 frutas al día, pues no siempre se pueden comer 5 frutas al día. Al final siempre tenemos que irnos a cosas de temporada, fundamental. Me ha encantado también el tema de cómo has explicado lo de la caseína, me ha encantado porque al final también hablamos que muchas especies que hoy consumimos son especies que han subsistido por un beneficio para el hombre, pero no son las que había. Entonces, claro, al final esas mutaciones tienen sus ventajas, porque al final también el mundo es muy grande, tiene que comer todo el mundo, pero tampoco tiene que ser algo que bloquee especies autóctonas que se vayan perdiendo. Es una pena que se extingan animales, porque de eso no se habla. Aquí, vamos, hay pues Raúl de Gallinas que controla, Pepe también controla muchos animales. Al final hay muchas variedades de muchas especies de animales que desaparecen porque no tienen un interés comercial. No tendría que ser así. Me parece súper interesante también que yo lo sufro mucho porque, bueno, yo hago agricultura biodinámica, David. Supongo que sabes lo que es, ¿no? Sí, sí. No sé si conoces un poco el concepto de agricultura biodinámica. Es una especie de agricultura regenerativa. Y sí que es verdad que yo veo cosas que digo, coño, la tierra está viva, tengo unos cultivos más sanos, no tengo tantos problemas de plagas, porque al final llevo un control biológico apoyándome en la observación que va de maravilla, no tengo que estar usando químicos para controlar ciertas plagas y tal. Y claro, me siento muy identificado con lo que has hablado de las lectinas porque has tocado un poco el tema de que no hay tanta investigación detrás. Es una pena porque yo creo que es un campo dentro ya no solo de la nutrición en general, es un campo que se podría estudiar mucho más y parece muchas veces que cuando hablamos de un tema y no lo refutamos con estudios y tal, parece que el tema no tiene esa importancia. Yo creo que no debe ser así. Yo creo que al final... Perdona, sí. me acaba de salir un mensaje que me queda 20% de batería. Ah, vale. Y desaparezco, que... Nada, tranquilo. Pero sí, yo creo que vamos a tardar poco. Una cosa que se me quedaba en el tintero y que me ha acordado al hilo, y es el tema de los productos modificados genéticamente. Por ejemplo, pongo el maíz, que es uno de los que más modificaciones tiene. ¿El maíz qué hacen? Hay una planta que observan que cuando un saltamontes come esa planta, el saltamontes muere, por decirlo de una forma sencilla, o cualquier otro proceso. ¿Qué ocurre? Muere porque esa planta tiene una lectina que afecta a ese saltamontes. Entonces cogen el gen de esa planta y lo introducen en el maíz con la intención de que el saltamontes no coma el maíz. Entonces ya ese maíz modificado genéticamente no le afecta a la plaga de saltamontes o cualquier otra, por decir algo así sencillo. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros comemos el maíz, no solo estamos comiendo el maíz, que sus lectinas son relativamente nuevas para nuestro organismo, sino que también estamos comiendo esa lectina de esa planta que nunca hemos comido, que se la han metido al maíz, también lo estamos comiendo. Por tanto, los productos modificados genéticamente, la mayoría de los casos, sobre todo en el tema vegetal, lo que tienen es no solo las lectinas propias de ese alimento, sino que encima las modificaciones que le han añadido normalmente son lectinas las que se le añaden para que ese alimento, para que esa planta sea resistente a distintas plagas. O sea que tiene otro plus añadido de pernicioso en esas plantas. Y nada, sigue. Sí. Y si desaparezco... No. En los cereales, en el maíz sobre todo pasa casi siempre en los cereales, lo de los organismos modificados genéticamente. Sí. En otros cultivos no suele pasar. En los cereales sobre todo porque a base de la dieta que has comentado antes, tenemos una dieta muy de cereal,
porque en su momento, pues bueno, pues la humanidad crece y igual se ha buscado una fuente de alimentación que no es la correcta, ¿sabes? Ahí hay otra hipótesis, porque el hecho de que el hombre pasara a comer cereal, está la hipótesis de que era para salvarnos del hambre, etcétera. Hay otra hipótesis muy interesante que yo casi que me la creo más. La leí hace poco en un estudio, resultó muy curiosa. El hombre se asienta y empieza a tener propiedades. El hombre que está obeso es el hombre que no trabaja en el campo, en aquella época, ¿vale? Situámonos hace 10.000 años. ¿Qué ocurre? El hombre que come trigo echa tripa. La típica tripa cervecera de que decimos, esa tripa viene principalmente de la inflamación que producen las lectinas. Entonces, ¿qué ocurre? Que la hipótesis dice que el hombre empezó a consumir trigo porque generaba barriga. Y la barriga era un signo de estatus social. El que estaba gordo era porque su estatus social era superior al resto. Él no tenía que trabajar, tenía quien le trabajase. Y entonces él engordaba. Estamos hablando de hace 10.000 años. Entonces la hipótesis me pareció muy curiosa y a tenerla en cuenta porque muchas veces la apariencia y el estatus y todas esas cosas tienen más poder que otros. Es que creo que también los factores sociológicos están muy ligados con la alimentación, muchísimo. Y no se habla tanto de eso, no se suele hablar tanto. Raúl, que puede hablar de eso bastante, yo creo que te puedes explayar con el tema social del generar alimentos en general. No, al final la sociedad, la alimentación se ha movido por sociedad y lo que es ahora pues famoso o importante, pues la gente pues lo come o lo consume. Y bueno, al final, pero no solo en la alimentación, en muchas cosas el ser humano se ha movido por cómo funciona la sociedad. Eso, si tú la historia yo no sé si la conocéis, la historia de cómo empezó la gente a poner césped en América, sobre todo en sus patios. Eso se inició por Estados Unidos porque Estados Unidos, por Inglaterra, los que tenían dinero, pues ponían, en vez de tener árboles y lo que sea, ponían césped y eso era un estatus social muy importante. Y cuando Inglaterra invadió, estuvo en India, pues India pasó de ser los monumentos y todo, pasó de tener árboles y todo a tener solo césped. Y pues tener césped era un estatus muy importante. Te decía que era muy importante. Pues al final nos hemos movido por sociedad, no por y la alimentación pues otra cosa. Me vaya a tener que perdonar, porque me has dado el mensaje de un 10% y me acabo No, íbamos a despedirte, David, ya. Así Sí, que no hay que perdonarte no. nada. Es que es muy Muchísimo. sencillo. Estoy aquí, o sea, aunque esté en el pueblo, está en la otra punta, mi mujer se ha llevado el coche y si me quedo sin batería no voy a poder llamarla para decirle que venga. Muchas gracias. Tranquilo. Muchísimas gracias, David, que espero que te veamos en alguna más, porque contigo hay muchos temas que hablar. 1.000.000 de gracias siempre y hablamos. Cuídate. Algo del escorbuto que había apuntado por ahí antes el compañero, que lo vi Yo. Pues eso acuérdate para la próxima vez que nos veamos, que de ahí también tenemos para hablar del escorbuto, también hay una buena, para echar un buen rato. Pues vale. Documentame que me encanta. Que me tenéis para lo que queráis, que tú sabes que estamos ahí a lo que necesites. Y nada, que un saludo, encantado de haberos conocido, daros las gracias por abrirme esta ventana. Y nada, que nos vemos. Que me quedo sin voy y me va a tocar subir al campo andando. Muchas gracias, David. Adiós, Venga, David. muchas gracias. Venga, un abrazo. Chao. Bueno, no sé si querrá entrar Tony, porque no sé ni si sigue. Digo, si quiere entrar Tony para que nos despidamos nosotros. Ponlo si quiere entrar y despedimos. Voy a Pepe, intentar... Sí, dime, te escucho. Mientras meta Tony... Pepe, compártelo con David, si no el directo, ¿no? Como hicimos con Raúl. Yo creo que David puede estar guay, ¿no? ¿O no? ¿Cómo lo ves? Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que David no usa Instagram, entonces... Vale. No creo ni que... No, le he mandado una invitación a Tony, pero no sé si Tony sí. Yo quería deciros, tío, porque hemos empezado el debate de hoy, el directo de hoy, con unas palabras que se me han quedado ahí,
y no he tenido oportunidad de comentárselo a David porque, bueno, ya habéis visto que se quedaba sin batería. Pero has empezado tú, Jairo, diciendo que el ser humano era cazador, ¿no? Desde hace miles de años, ¿no? Y aquí David te hubiera contestado que antes que cazadores fuimos insectívoros, ¿sabes? Y él tiene un argumento muy sencillo, y es que, claro, hace pues miles de años hacerte un arañazo era la muerte, a ver quién se enfrentaba a cazar un ciervo, a cazar simplemente un conejo y enredarte con de, cartas, ¿no? de hecho, me voy a tirar un triple, A porque ver, no sé si es seguro o no, pero yo creo que el desarrollo del cerebro humano empezamos a tener conciencia consumiendo moluscos, me parece, ¿eh? No sé si me estoy pegando un triple, pero creo que empezamos comiendo moluscos, creo, ¿eh? Bueno, seguramente nos alimentáramos entre de lo eso más y los inofensivo hongos. que hubiera, Raúl. Ay, sí, Raúl, Claro. que te corten. De lo más inofensivo, de lo que menos daño, de lo que no nos pudiera atacar, porque ¿para qué me voy a enfrentar a No, no, esto que me puede pero yo, dañar y provocarme yo, la yo, muerte? yo el símil de cazador era con la agricultura. La agricultura realmente es algo, en la No, evolución del bueno, hombre, es sí. algo muy nuevo, ¿sabes? Que pensamos que íbamos cultivando y es ha sido un proceso muy lento porque la obtención de variedades, hoy en día, claro, y metes en un laboratorio, igual sacas, yo qué sé, tomates con 5 ojos, o como ha habido variedades que le han metido genes de burradas, auténticas burradas, lo que comentaba un poco David, pero claro, una semilla para que, si ves los primeros plátanos, los primeros tomates, o yo qué sé, la sidra, por ejemplo, el primer cítrico, ¿no? Pues, ¿quién se comía eso? Ha sido un proceso de evolución de muchos años, vamos, Oye, siglos. vale, espérate, es que tengo aquí a Tomás, que es un buen amigo mío, presidente de la Asociación Gran Jacón, me manda una solicitud para entrar y no sé si es que lo ha hecho por error, pero yo le he dado a aceptar, a ver si quiere entrar. Dale. Y con este hombre teníamos que tener también algún directo con Tomás. Tomás, Sí. ¿qué te anima? ¿Nos cuentas algo antes de que cerremos? Eh, eh, yo creo que ha sido por error. Creo que ha sido un error. Bueno, chicos, nos despedimos, ¿no? Creo que Sí, ahora ya. creo que ya. Espérate, porque tengo a Tomás. Tomás, ¿quieres entrar? Porque he visto que me han mandado una solicitud. Bueno, mira, si os parece bien, como creo que es la hora, han pasado los minutos, y ya que veo a Tomás Cano, lo he visto que entraba, este es un muchacho con el que estaría muy bien tener un directo y hablar de gallinas, de especies autóctonas y demás. Una persona muy interesante. Eso me parece interesante. Oye, Sí, al final voy a tener que cambiar, lo siento, pero cambio mi objetivo de producción, ya no pondré gallinas, pondré patos. vale. Oye, y nos preguntan, no, Raúl, en serio, lo de los patos, míralo, yo por No, eso no, tengo patos y tiene mucha razón, David. Nos pregunta por aquí alguien de Marta que cómo puedes escuchar la conferencia que hemos tenido con David. La podéis escuchar por Spotify. sí, Dilo tú, Raúl, que tú. entre mañana el viernes ya estará en Spotify y en YouTube. Depende del tiempo que tenga. No, pero, Vale, simplemente pero yo creo que se refiere también a la entrevista que le hicieron en Radio Jaén a David. Se Creo, refiere. Vale. he entendido porque pone que ha habido algo de una conferencia que Vale, antes de había este mucho directo, oído. vale, sí. Sí. Bueno, esto fue, seguramente en Spotify también la tengas, te metes Sí, Radio sí, Unijaén, la tengo. Universidad de Jaén, Bueno, y ahí la si no, tienes. yo igualmente tanto cuando lo suba en YouTube y Spotify pondré el enlace de la entrevista que le hicieron Vale. a David y todo. De todas maneras, David, yo he escuchado esa entrevista en Radio Jaén y David ha tocado todos los temas, tío. Sí. Es un crack. Incluso yo creo que es más amplia que la entrevista que dio en Radio Jaén. A ver, yo, Jairo, ya os comenté, yo ya os dije que yo iba a hablar poco porque es que, tío, es que David, fijaros, por su experiencia, claro, los conocimientos que tiene, y encima una persona a la que no se le puede cuestionar porque tiene argumentos y lo está probando sobre su cuerpo. Totalmente. Levantan pollas porque, joder, a los panaderos va a decir, pero bueno, ¿pero qué me estáis contando? O sea, entonces tampoco hay que malinterpretar. O sea, yo estoy convencido de que David no pretende que nadie deje de comer pan, sino simplemente que conozcamos los contras que tiene el hacerlo.
y que comerlo de una Hombre, manera más moderada y un pan que esté bien procesado, no un pan baguette que no sabemos de dónde viene, que no... ¿Sabéis yo por dónde creo, voy? O sea, yo David creo que el padece enfoque... cáncer... No, Sí, no, perdón, que David padece... el enfoque que ha dicho es que es muy lógico, tío. Tampoco ha dicho nada que diga, no, no, básicamente conoce tu cuerpo. Hombre, evidentemente, hay gente que es intolerante al gluten, eso ya descartado por completo, pero hay otra gente que sí puede consumirlo, pero claro, es lo que hablamos siempre. Coño, no te vayas a comer. Yo siempre lo digo con los pollos de mi abuela. Yo cuando mi abuela criaba pollos, coño, el pollo de mi abuela era un pollo de verdad. Lo que venden en pollo, creo, con 3 meses, pues no es tal. Ya Tener no esa es. conciencia que parece que no la tenemos. Claro. Bueno, chicos, pues nada, nos despedimos porque creo que este se nos ha ido un poco los Sí. minutos, ¿no? Bueno, yo quería decir eso. También quería acabar diciendo que al final, yo es lo que digo siempre cuando hablo del tema de la alimentación. Yo siempre digo al final que hemos de investigar y nos hemos de conocer y lo que pasa es que el ser humano se ha acomodado y Hablando Raúl. no quiere acabar, no quiere cuestionarse. El ser humano hemos llegado a un punto que no nos queremos cuestionar y hemos de cuestionar más las cosas Sí. y investigar más y querer conocer más sobre nosotros mismos. Sobre por qué me sienta. A mí me pasa, yo a veces, pues, y aunque coma cosas ecológicas, he comido algo, pues sobre todo me ha pasado en el momento de cenar, porque es lo que dice David, lo del ayuno y todo eso, que a mí me parece muy interesante y quiero hacer ese directo. A mí me ha pasado que a veces pues he comido algo que en la cena pues que luego pues lo he notado y digo, hostia, Raúl, no tendrías que haberlo comido, no tendrías que haber o haber consumido menos. Entonces, a mí me ha gustado mucho pero al final es eso, son cosas muy lógicas. Nos sorprenden mucho, pero son cosas muy lógicas. Son muy lógicas, A ver son muy si lógicas. podemos enganchar a David alguna vez más y que nos hable de otros temas. Chicos, nos vamos porque díselo tú, Irene, ¿por qué nos vamos? Dice, Porque se tira como un niño a mí. porque le pican los mosquitos, así que nos vamos. Ay, pobrecita. Adiós. Venga, un abrazo. Adiós, chicos, hablamos. Chao. Pero